Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Salud, el podcast de la Organización Panamericana de la Salud. Soy Sebastián Oliel y hoy vamos a hablar de algo muy simple, pero que literalmente salva vidas todos los días: la donación de sangre. Aunque cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, la realidad es que la sangre se necesita todos los días. Cuando una mamá sufre una hemorragia en el parto, cuando un niño con anemia necesita tratamiento, cuando una persona tiene un accidente o también, ¿no?, en situaciones de desastre. Pero para entender mejor qué está pasando en nuestra región, en América Latina y el Caribe, nos acompaña hoy el doctor Mauricio Beltrán, que es asesor regional en sangre de la OPS. Gracias, Mauricio, por estar hoy con nosotros. Gracias, Sebastián, por invitarme y gracias. Bueno, para empezar, contanos por qué es importante donar sangre. Bueno, es importante primero porque se requiere cada día, pero la razón tal vez más crucial es que a diferencia de los medicamentos no se produce artificialmente, depende de la donación de las personas, básicamente. Y se requiere porque cada día hay miles de trasplantados. Se estima que en la región por año un poco más de 5.000 personas reciben sangre y reciben para tratamientos, por ejemplo, intervenciones complejas como el trasplante, cirugías de corazón, tratamiento de pacientes obstétricas que se complican posparto o durante el parto, accidentes y demás. Bien, entonces súper clave para intervenciones. ¿Y cómo está nuestra región, América Latina y el Caribe, con respecto a eso, a la situación de donación? ¿Somos solidarios? ¿Donamos lo suficiente? Yo creo que la región es solidaria. Digamos, hay un estándar que nosotros llevamos que es entre 10 y 20 unidades por cada 1.000. Ajá. La región está en 15. Yo creo que venimos avanzando enormemente. También el porcentaje de donación voluntaria crece de manera importante. Es una región solidaria, yo creo. Pero y entonces, ¿cómo estamos? ¿Alcanzan las donaciones de sangre para la demanda que puedan tener los servicios de salud? Lo que pasa es que, y ese es uno de los mitos que es bueno pensarlo, que la gente piensa que donó y ya se cumplió la cuota. En la región se donan al año un poco más de 9 millones de unidades, pero eso es cada año, porque la sangre solo dura unos cuantos días, entonces permanentemente hay que estar donando sangre para que alcance. Eso es un poco parte de los mitos que se tienen, que yo ya doné y ya hice mi contribución a la sociedad. Frecuentemente, al día un poco más de 19.000 unidades de sangre se transfunden en la región, al día. Al día, ajá. Pero, ¿cuál es el tipo de donación que necesitamos? Bueno, necesitamos donantes voluntarios y ojalá donantes voluntarios habituales. Cuando digo donantes voluntarios es personas que de manera desinteresada acudan a los bancos de sangre, que tengan la conciencia de ayudar a otras personas, que entiendan en qué se utiliza la sangre, como ya lo mencioné, y que ojalá se comprometan a donar de manera regular, frecuentemente, cada 3 meses para los hombres o cada 4 meses para las mujeres. Hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, de donaciones en familia, que me refiero a que los padres o las madres invitan a los niños a los bancos de sangre a conocer la experiencia y a que ellos se acerquen al proceso de donación, es decir, a esa generación de cultura de donación desde pequeños. Eso es bien importante. Y hay países que tienen programas alrededor de eso. Ok. Yo leí en algunos documentos de la OPS que alrededor del 60% o 6 de cada 10 donantes, digamos, sí son voluntarios. Pero el otro 40%, ¿qué serían? El otro 40% aproximado son personas que donan ante la necesidad de tener un familiar hospitalizado, que nosotros llamamos donación de reposición, y son las personas que necesitamos que los bancos de sangre y que todos no solo nos veamos abocados que ante la necesidad de este familiar, eso puede pasar, puede ser yo, puede ser un familiar, puede ser un amigo, que esa conciencia de ese evento nos motive a estar donando frecuentemente y obviamente a que los servicios de sangre sensibilicen a las personas con estos datos, con qué se usa la sangre, con la motivación de donar frecuentemente. Ajá. Y te hago una pregunta. ¿La OPS o la OMS recomiendan que se pague por la sangre o no? ¿Cuál es No, la situación? no.
No, la OMS y la OPS manifiestan tanto la sangre como todos sus componentes no deben ser pagados. No porque eso definitivamente cambia el concepto de donación, sería otro esquema. Y la verdad es que los países que han demostrado donaciones voluntarias, sistemas organizados, son los países que han alcanzado mejores coberturas, mejores prestación de servicios de sangre. Como tú lo decías hace un rato, esta es una de las intervenciones, de las 8 intervenciones más importantes en salud, que salva vidas. Okay. No sabía eso en realidad, que era una de las 8 que más vidas salva. Sí. Bien. Bien interesante. Y contanos, antes hablamos de unidades de sangre. ¿Qué es en sí una unidad de sangre? ¿Cuánto es? ¿Qué contiene? ¿No? ¿Y cómo se usan esos diferentes componentes? Porque cuando hablamos de sangre, vemos que hay más dentro de esa gota de sangre. Gracias, sí. Una unidad de sangre es lo que hacemos en una donación habitual, que es menos de medio litro, son 450 mililitros. A eso se le agrega una sustancia que hace que no se coagule la sangre. Después, los bancos de sangre hacen un proceso, obviamente, de análisis para detectar a enfermedades que no vayan a causar ningún daño en el receptor, pero aplican tecnología para separarla. Y una unidad se puede separar en glóbulos rojos, las células rojas, en plaquetas, que son otro tipo de células más pequeñas, y en plasma, que es la parte más líquida de la sangre y la parte amarilla de la sangre. Cada una de esas puede ser usada en diferentes pacientes, al menos 3 pacientes, o incluso los glóbulos rojos, cuando se usan para pacientes pediátricos, pueden fraccionarse en varias unidades. Es decir, que con una unidad yo estoy salvando o ayudando a salvar al menos 3 o más vidas en este escenario. Bien. Y por eso es tan valorable, ¿no? Siempre decimos que una donación puede salvar hasta 3 vidas. Claro, lo que pasa es que para uno una donación, aunque pueda decir, no, es que tengo miedo, es que tal cosa, en realidad es el pinchazo, pero con una donación que para mí significa algo relativamente sencillo y que me va a hacer sentir bien, depende de la vida de varias personas. Para una persona en sí o para una familia que tiene su bebé hospitalizado, eso puede ser el cambio de la vida o puede ser la vida para ese. Tal cual. Vamos a preguntas concretas sobre donación. ¿Quiénes son las personas que pueden donar? ¿Todos podemos donar o a partir de cierta edad, cierto peso? ¿Cuáles son esos requisitos? En principio, todas las personas mayores de 18 años pueden donar. Personas que se sientan bien, saludables, básicamente. Los países más o menos han estimado, y la recomendación de nuestras personas mayores de 50 kilogramos de peso, pero hay una proporción que se hace, también hay un cálculo para esto. Y lo que se hace es que los bancos de sangre hacen primero una pequeña evaluación clínica, hacen una entrevista, y eso para asegurarnos que la persona está sana y que además no va a tener ningún impacto la sangre y la persona que lo recibe. Una vez donado, hay todo un proceso de análisis para detectar las enfermedades infecciosas, separarla, almacenarla, y dependiendo la necesidad de los pacientes se le entrega a los hospitales. Ese es todo un proceso continuo que se mantiene todos los días. En todos los países de nuestra región y obviamente en todos los países del mundo. Ya, no para, ¿no? Es como el procedimiento de rutina de cada hospital. No, es un proceso que no para. Es un proceso que no para porque pacientes multitransfundidos, por ejemplo, pacientes con leucemia, pacientes con cáncer, requieren permanentemente transfusiones. Claro. Si uno, ¿no? Visto desde afuera, como que no está en esa situación diaria, no se imagina lo que está pasando detrás de escena, por llamarlo de una manera. Pero hay varios mitos también, o ciertas personas que tienen dudas de donar, y algunos pueden decir que, no sé, que la donación duele, o que luego de donar mucha gente se siente débil, entonces prefiere no hacerlo. ¿Qué decís? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? A ver, la donación, primero que todo, claro, la donación es un punto que es el pinchazo, como cuando uno va a que le apliquen una inyección o algo así, es un leve pinchazo, pero en realidad después de eso no pasa nada, no pasa mayor cosa. Segundo, todo el proceso es seguro. Los materiales son únicos para ese donante, son desechables, no son reutilizables y además el proceso, una vez el donante haya hecho la evaluación preliminar, no tiene mayor complicación. Hay muchos mitos en torno a que lo que tú decías, sí, que la sangre me debilita o que a veces dicen que me engorda o que
bajo de peso, en fin, hay mitos asociados. En realidad eso no es cierto. Como ya mencioné, se extrae menos de medio litro. En las primeras 24, 48 horas, con las recomendaciones que sean, que es básicamente hidratarse, la parte líquida ya está recuperada. Y entre 4 y 6 semanas se recuperan los glóbulos rojos, que son los que tardan un poco. Por eso tenemos establecidos intervalos de donación. Claro. Mujeres cada 4 meses, hombre cada 3 meses, para prever esa recuperación. Bien, entonces un hombre podría donar 4 veces al año y una mujer 3 veces al año. Correcto. Ok, bien. No, interesante también saber eso, ¿no? Para hacerse donante regular, como vos mencionabas antes. Y te quería preguntar si las recomendaciones de la OPS o de la OMS o de los países también han cambiado con el tiempo, ¿no? Porque antes había como ciertos grupos que se pedía que no donen o iban a donar y se los rechazaba por ciertas conductas quizás, o por tener tatuajes o tener conductas sexuales de riesgo. ¿Hay alguna recomendación sobre eso? De hecho, sí, las recomendaciones han cambiado. La OPS este año pasado recién publicó unas recomendaciones para los servicios de sangre un poco actualizando y poniendo al consenso de la ciencia, ¿no? La donación y la revisión de ciertos factores está basada en la ciencia. Por ejemplo, antes teníamos mayor plazo de diferimiento para las personas que se tatuaban la piel o tenían tatuajes. Ahora la seguridad de la donación, además de las encuestas y demás, tiene que ver con las pruebas. Y esa tecnología nos ha permitido también revisar los conceptos en torno a quién puede donar y no. No tiene nada que ver la orientación sexual que tengan las personas. Los tatuajes, una persona puede donar si es tatuada, solo que le vamos a dar un tiempo de espera, que es el prudente para saber si esta persona pudo haber estado en un sitio no tan seguro y pudiese haberse infectado, pero en general no hay mayores restricciones. Algunas personas se difieren o se les retarda el proceso de selección o se dejan en espera, a veces porque presentan, por ejemplo, un cuadro gripal o están tomando algún medicamento o algo así, pero los bancos tienen indicaciones de país o indicaciones de la OPS para aplicarlas a los donantes según los casos. Bien, y otra pregunta sobre eso, ¿no? Porque en el pasado quizás algunas personas se quedó con esas historias del pasado, ¿no? Que si iban a alguien le hacían una transfusión, se pensaban que quizás los infectaban con alguna enfermedad porque no se hacían, ¿no?, los análisis a la sangre para ver que no tuviese ningún virus. O sea, no me acuerdo el nombre de la enfermedad, pero se hablaba de VIH y también de otra en particular vinculada con la... hay varios agentes infecciosos, VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, pero la sangre que se obtiene en nuestra región y se transfunde, toda la sangre es analizada para estos agentes infecciosos, incluso para otros que son endémicos en nuestra región, como el Chagas, por ejemplo. O sea que cada donación de sangre se pasa por un proceso para ver que esté... Todas las donaciones, el proceso es, la persona llega, se le hace la evaluación clínica preliminar, se le hace una entrevista y después la donación. De esa donación se extraen unas muestras para análisis y esos análisis son aplicados con buena tecnología para detectar si es probable que tenga algún agente infeccioso o no. Bien, entonces, ¿no?, para asegurar entonces que la persona que va a recibir una transfusión se sienta segura de que la sangre que va a recibir es justamente segura. La sangre que va a recibir es justamente segura por estos procesos. Y además hay toda una serie de procesos un poco más complejos, como que precisamente se separen los componentes, que se filtren, por ejemplo. Okay. También hay una serie de procesos cada vez más de uso de la tecnología para hacer la sangre más segura. Bien. Y Mauricio, entonces, hoy por hoy, entonces, ¿qué desafíos tenemos para que la gente done más? Bueno, tenemos varios desafíos. Uno es, la donación voluntaria depende, no depende solo de las personas, depende de todos, depende de toda la sociedad. Y cuando digo toda la sociedad, estamos hablando también de los gobiernos que tengan políticas claras en torno a promover la donación, promoverla desde el punto de vista de educación, no en campañas solamente televisivas que sirven para un día o dos, no, que la promuevan desde la educación, como estaba comentando antes,
que en los colegios, desde los niños, haya una educación en torno a la donación de sangre o a la donación de componentes en general. Esa es parte de las políticas, además de tener sistemas organizados, ¿no? Esa es parte del gobierno. Pero también, obviamente, del sistema de salud, de que los bancos de sangre en específico, que son los que acceden, o los centros de donación, se acerquen a las personas, las motiven, las inviten a donar, les muestren las cifras, los datos de quiénes son las personas que usan sangre, por qué están pidiendo la sangre, y los inviten y los sensibilicen. Y obviamente los acojan bien, con empatía y con buenas explicaciones. Pero además, obviamente la sociedad, porque lo que la sociedad da en una donación lo retorna en una transfusión. O sea, puede ser que hoy sea un familiar, un amigo, cualquier persona, no sabemos. Entonces, es un círculo de toda la sociedad en su conjunto para que done. Sí. Y obviamente que se aplica de manera individual, pero cuando se hace colectivo se vuelve una responsabilidad social finalmente. No, seguro, ¿no? Creo que quizás no somos conscientes que todos en algún momento de nuestra vida podemos llegar a necesitar una transfusión. Sí, yo creo que a veces uno dice, bueno, ¿cuál es la mejor manera de ayudar, ¿no? A veces dice, bueno, pero yo no tengo plata, yo no puedo ir tal día a acompañar, o bueno, en fin, hay muchas maneras de ayudar que cada vez uno ve acá y en nuestra región. Pero la manera tal vez sencilla y altamente efectiva yo creo que es donar. Porque primero es un acto que sí depende de mí, que no tengo que hacer otras cosas, sino puedo tomar yo la decisión y decir, hoy voy a donar, voy a tratar de contribuir con los sistemas de sangre, con los servicios de sangre, pero especialmente con los pacientes, con las personas que puedan necesitar esta donación. Y como ya le expliqué, una donación puede servir a 3 o más personas, dependiendo cómo se aplique en los bancos o en los hospitales. Seguro. Y según tu experiencia, Mauricio, trabajando hace años, ¿no?, en este tema, ¿hay alguna experiencia de algún país o de alguna ciudad que te acuerdes que haya sido exitosa, digamos, para conseguir más donantes voluntarios y altruistas de sangre? Sí, tenemos varias experiencias en la región. Sobre todo experiencias, hay varios tipos de experiencias en la región. Uno desde países que han, a través de los bancos de sangre, porque esto es una conexión entre el sistema educativo y los bancos de sangre, donde promueven la donación, por ejemplo, donación en familia. Donación en familia es que el papá va a donar, pero lo acompaña la mamá, los hijos, y es todo un paseo, por decirlo así, una experiencia. Conocen el banco de sangre, les explican los procedimientos y el niño se acerca y empieza a pensar, esta es una manera de ayudar. ¿Por qué? Empieza toda una investigación. Bueno, hay montones de proyectos, hay cartillas, hay documentos que han desarrollado en torno a eso para que los niños desde pequeños empiecen a crear esa cultura. Hay varios países en la región que han desarrollado, de hecho, cátedras para cada uno de los cursos, incluso hasta la universidad, porque hay que acompañar a esos niños en esa experiencia y cuando llegan a bachillerato o a secundaria, algunos ya cumplen 17, 18 años, podrían estar aptos para donar, pero ya han tenido todo un recorrido que lo hacen de una manera, tienen una cultura ya. Hay otras experiencias, por ejemplo, en torno a la comunicación también, pero no la comunicación, me refiero a campañas que a veces salen, que hubo un desastre, entonces sale la campaña y sí, y eso hace un pico que hoy donan, pero ya después la gente dice, no, ya doné, ya no vuelvo a donar. Pero campañas que expliquen esto, que expliquen campañas educativas, no solo de sensibilización, sino que expliquen las necesidades, quiénes son los pacientes, por qué día a día los bancos necesitan sangre, porque tenemos cierto número de pacientes con cáncer, cierto número de pacientes con problemas en los partos, las maternas, en fin. Sí. Esa es una manera, y hay experiencias. No me gustaría citar países, pero tenemos varias experiencias en la región. Tenemos países que tienen 100% de donación voluntaria, otros que están muy cerca de alcanzarla con experiencias del sistema y de los servicios. También los sistemas han desarrollado, los bancos de sangre en muchos países se veían solamente desde el componente clínico o técnico para los procesos.
pero hoy día los bancos han incorporado otra serie de profesiones y de personas, psicología, trabajo social y demás, que están más cerca de llevar el mensaje a la comunidad, a hablar con la comunidad. Eso es clave. Hablar, explicarle con los clubes sociales, con los clubes de León, con las juntas de acción comunal, con la iglesia, con todo este círculo de la sociedad que puede movilizar. Entonces, hay otro espacio para otro tipo de personas que ayuden. Y de hecho, lo que hacemos también es que, y los países que han logrado avanzar, es que las personas que no pueden donar también se convierten en promotores, o las que ya donaron, obviamente, también promotores de la donación. Bien. Generar conciencia y generar conciencia desde chicos. Una pregunta que te estaba pensando recién cuando hablabas. No sé si hay algún dato, alguna estadística o algún cálculo hecho para decir, no sé, si todas las personas o si cierto porcentaje de la población que está habilitada para donar dona una vez por año o más, se suplirían las necesidades. ¿Hay un dato así de cuántos tendrían que ser para donar? Antiguamente se hacía un cálculo de que más o menos debería donar el 2 o 3% de la población de un país. Más o menos ese sería un estimado. Pero en realidad la OPS, la OMS, llevamos un indicador que es el número de unidades por cada 1.000 habitantes. Y hay un rango que es el estimado para cubrir adecuadamente las necesidades cada año, que es entre 20 y 30 unidades por cada 1.000. Nuestra región está en promedio en 15 unidades por cada 1.000. O sea, estamos dentro del rango, con variaciones obviamente de países, básicamente. Okay. Tampoco es tanto, ¿no? Esa estimación, 2-3% de la población, no parecería ser tanto en el conjunto de la sociedad que somos, ¿no? O sea. No parece mucho, y de ahí que uno diría, bueno, los programas de sensibilización deberían llegar fácilmente a ese 2 o 3%. Sí. Pero el reto es mantener año a año. Porque uno dice, bueno, hicimos la producción. Para otros medicamentos uno dice, hice la producción para 5 años. Ya. Pero aquí no. Aquí es día a día, permanentemente. Ese es el reto que tienen, porque dependemos de las personas. Ya, bien. Pero igualmente dijiste 15 unidades de las 20. 15 unidades. 15. De las 20, ¿no? Que se necesitarían. Pero esas otras 5 que no se están cubriendo ahí se cubren por reposición, entonces con estos llamados a donantes. Sí, se cubren. También hay otras alternativas clínicas para manejar los pacientes que se han desarrollado también. Pero obviamente ese balance de 15 para los países, tenemos países arriba, países abajo de ese orden. Los países acuden en diferentes tipos de donación, ¿no? Idealmente debe ser voluntaria, pero también tenemos otro tipo de donaciones familiar o de reposición, como ya lo mencioné. Bien. Mauricio, para terminar, estamos celebrando pronto, el 14 de junio, el Día Mundial del Donante de Sangre, y quería saber cuál es tu mensaje, qué es lo que nos querés decir a los que nos están viendo o escuchando sobre este tema. Sí, contarles que cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Se hace para festejar, para realzar la labor tan importante y tan solidaria que hacen las personas en toda nuestra región, más de 9 millones, como ya lo mencioné, al año. Y además, este año la celebración va a ser en Panamá, es el país central de las Américas. Pero el mensaje más importante es que tal vez volver a algo que ya dije. Si la sangre no se fabrica, si nosotros quisiéramos ayudar a alguien, una donación bastaría para ayudar a muchas personas. Y si yo lo hago cada 3 o 4 meses según mis posibilidades, yo creo que es un acto de generosidad enorme, un acto de humanidad, como dice el lema del Día Mundial del Donante, dice: cada gota, una gota de sangre es una gota de humanidad. Donar sangre. Si estás en condiciones, si estás sano y puedes hacerlo, creo que es una manera muy noble de ayudar a otros y de sentirse bien consigo mismo. Seguro. Yo creo que la donación de sangre demuestra esa parte de nosotros, de la parte humana de nosotros. Ese es el mensaje. Seguro. Muchas gracias, Mauricio. Invitamos a todos entonces el 14 de junio y más allá, 3 a 4 veces por año, donar estas gotas de humanidad que nos ayudan a todos. Gracias. Muchas gracias. Como vimos, donar sangre es un esfuerzo que se puede hacer y que no toma demasiado tiempo, pero la verdad es que puede cambiar completamente la vida de otra persona.
También escuchamos que la región está avanzando, pero que todavía necesitamos más donantes voluntarios, regulares, altruistas y comprometidos con esta donación. Si podés donar, hacelo, seamos solidarios, porque en algún momento alguien cercano a nosotros o hasta uno mismo puede necesitar sangre durante algún momento de su vida. Gracias por escucharnos, por vernos, y si este episodio te sirvió, compartilo, danos un me gusta, habla con tu familia, con tus amigos sobre la donación y considera, como dijimos, donar sangre en tu país, porque esas gotas de humanidad pueden marcar la vida de muchas personas. Nos vemos entonces en el próximo episodio de Hablemos de Salud, porque, como decimos siempre en este podcast, la salud es de todos. Chao.